¿Alguna vez les pasó de tener un dolor tan pero tan profundo y tan fuerte que llegaron hasta a gritar del dolor de una forma desgarradora, que sentía que le estaban, no sé, arrancando partes del cuerpo vivos? Bueno, a mí me pasó. Y Dios me habló a través de eso. Se me infectó un dedo. Y vino una amiga a mi casa y le dije, bueno, ayúdame a sacarme esta infección, ¿no? Y yo necesitaba curarme rápido, por lo menos eso era lo que yo quería. Entonces, la única forma posible era sacándome la infección, en lugar de esperar a que de forma natural saliera, hacerlo yo. Forzar a que la infección saliera de mi dedo. Y no sé si ustedes en alguna oportunidad tuvieron que tomar una decisión de voluntariamente someterse a esa clase de dolor que les comentaba al principio por una causa mayor. Porque puede que nos pase, probablemente a la mayoría les pasó a tener que afrontar cosas que les dolían mucho. No sé si a ese punto, tal vez sí, pero no eran cosas que ustedes elegían. Simplemente diferentes circunstancias los llevaban a experimentar esa clase de dolor. Y si ustedes hubieran tenido la oportunidad, como me pasó a mí muchas veces, hubieran preferido no pasar por esa circunstancia, no tener que sufrir ese dolor, escapar del dolor, huir lo más lejos posible de todo lo que estuviera generando en ese momento ese sufrimiento, ¿no? Pero voluntariamente decidieron sufrir alguna vez. Decía, bueno, voy a poner todo de mí para atravesar esta situación dolorosa a propósito, pudiendo evitarla. Voy a elegir afrontarla en lugar de evitar este dolor. Porque en ese lugar estuve yo. Tenía que elegir si iba a dejar que pasara tiempo y que naturalmente la infección se me fuera, y eso no me iba a generar ningún tipo de sufrimiento ni dolor, o someterme voluntariamente a algo que para mí fue una tortura, literalmente hablando, una tortura, para poder sanar más rápido. Porque yo quería tocar la guitarra, básicamente, y necesitaba que se me curara la infección. No tenía muchos días. Podía no tocar, y tocar cuando me curara sola, pero yo quería poder tocar. Entonces dije, bueno, no importa si esto me duele, lo voy a hacer igual. Sufrí, no les puedo explicar lo que les dije al principio de esa clase de dolor. De hecho, terminé muy cansada, físicamente agotada de tanto gritar por el dolor. No el grito en sí, sino del dolor que sufrí. Fueron varias sesiones de este sufrimiento. Bueno, gracias a Dios mejoró bastante la infección. Pero Dios me habló un montón con esto. Me habló de dos maneras. Y en la primera me llevó a pensar en nosotros como hijos de Dios. ¿Estamos dispuestos a ser procesados por Él? ¿A renunciar a cosas que nos generan un dolor, el tener que hacer esa renuncia, que nos llegan a dañar emocionalmente? Por amor a Dios. ¿Somos capaces de dar lo que sea, lo más importante para nosotros, porque amamos más a Dios? Como me pasó a mí. Estaba tan deseosa de tocar la guitarra que no me importó si tenía que sufrir, porque para mí era mucho más importante poder tocar la guitarra que tener que sufrir. O sea, dije, bueno, vale la pena este sufrimiento por lo que yo quiero, porque realmente es algo que quiero hacer, quiero hacer mucho, ¿no? Era muy grande mi deseo, y era más grande el deseo de hacer eso, mi amor por la guitarra, que el dolor que me iba a generar tener que sacar la infección de forma forzosa. Entonces Dios me habló y me decía, ustedes, vos, cuando tenés que dejar cosas que yo te estoy pidiendo, ya sea cosas buenas a veces pueden ser, pero que no son la voluntad de Dios para nuestra vida, deseos personales, que Dios quizás tiene otros planes diferentes a nuestra propia voluntad, o tal vez un pecado, cosas que no queremos dejar, malos hábitos que los tenemos ahí adentro de nuestro corazón escondidos como esa infección, y que si realmente queremos estar sanos, la infección tiene que salir.
El pecado hay que confesarlo y hay que dejarlo y hay que apartarse de él. Como dice en la palabra, ¿no? Que le confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia y es perdonado, ¿no? Entonces, Dios me llevaba a hacer esta reflexión. ¿Estamos dispuestos a ser sometidos, a ponernos en sus manos y dejar que Él nos quebrante, que Él nos humille, que reconozcamos por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros ese pecado que tenemos que dejar, que podamos tener esa convicción de yo amo más a Dios y si tengo que sufrir voluntariamente para poder ser libre de esto y vivir una vida de mayor santificación, poder obedecer a Dios en lo que me está pidiendo, quizás no se trata de dejar un pecado, quizás se trata simplemente de obedecer en algo que Dios me está pidiendo hacer, quizás un nuevo desafío, una propuesta, un llamado que Él me está haciendo hace mucho tiempo que me va a generar sufrimiento porque voy a tener que tal vez renunciar a cosas, a mi comodidad, a mi tiempo, tal vez al lugar en donde estamos viviendo, ¿no? Quizás nos tenemos que mudar. Bueno, cada uno sabe, quizás cortar con alguna relación que no es buena para nosotros o que no es la que Dios quiere que tengamos, ¿no? Cosas que generan dolor. Y decir, bueno, voluntariamente voy a aceptar la voluntad de Dios en mi vida, voy a aceptar que me está corrigiendo en esta área y voy a renunciar a esto. Porque amo más a Dios, estoy dispuesto o dispuesta a atravesar esta situación que me va a generar sufrimiento. Y tal vez un sufrimiento muy grande. Pero es mayor el amor que tengo por Dios y por querer obedecerlo y hacer su voluntad y ser cada día más parecida a Cristo y vivir en un mayor grado de santificación constante que la aversión que me puede generar el tener que atravesar una situación dolorosa. Miren lo que decía David en el Salmo 51, ¿no? Dice a partir del versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que vos seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En el Salmo 139 dice el versículo 23. Examíname, oh Dios, otra vez está hablando David, ¿no? Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve, fíjate, mirá, examíname, ¿no? Como decía, si hay en mí camino de perversidad, si hay maldad en mi corazón. Y guíame por el camino eterno, el camino de su justicia, de su rectitud. Y en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 12 dice, por eso, dice Dios ahora, conviértanse a mí de todo su corazón, con ayuno y con lloro y con lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, no su ropa. Conviértanse a Jehová su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Entonces, yo los quiero invitar a reflexionar en este primer punto que Dios me habló a mí, y que puedan decir, como le decía David, examíname. Que vayan a lo íntimo, como decía Jesús, cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto. Leíamos recién en el Salmo, ¿no? Que Dios dice, tú amas la verdad en lo íntimo, le decía David a Dios, ¿no? Y bueno, que podamos ser sinceros y disponer a nuestro corazón a ser examinado por Dios, a ser transformado. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y
ídolos los limpiaré. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos, sus mandamientos, su palabra, y los pongan por obra, que obedezcan. Y habitarán en la tierra que le di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Entonces, cuando leía este pasaje en relación a lo que Dios me hablaba, el quitar un corazón y poner otro implica una cirugía, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, claramente, ¿no? Pero como toda cirugía, a menos que tenga puesta la anestesia, genera un dolor. Y la recuperación también genera un dolor, porque te queda una cicatriz, tenés que estar limpiando la zona en donde se hizo la operación, ¿no? Entonces, el ser quebrantados, el ser limpiados, el ser transformados, el que Dios quite el corazón de carne para poner su corazón, que está gobernado por el Espíritu Santo, que nos hace obedecer a la palabra, guardarla y obedecerla, puede generar un dolor y un sufrimiento para nuestra naturaleza humana carnal que tiene tendencia al pecado. Pero el Espíritu se alegra, se goza y trae sanidad y trae restauración, y la gloria postrera es mayor que la primera. Y vamos avanzando y cada día nos vamos pareciendo más a Jesús. Pero tiene que ser una decisión voluntaria, porque Dios no nos obliga a renunciar a las cosas. Así como pasó con Abraham, Dios le dijo, dame a tu hijo, al que vos amás, entregámelo. Pero él no lo obligó, no agarró a Abraham y lo llevó al monte para que sacrificara a Isaac. Él le dijo, yo quiero esto, pero la decisión fue de Abraham, ¿no? Sabemos cómo termina la historia, que Dios no permitió que pasara nada con su hijo porque estaba probando su corazón. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios no nos va a obligar a dejar pecados, a dejar malos hábitos, a obedecer a su voz, a renunciar a cosas que tal vez no son malas, pero no son las que Dios tiene para nosotros. Él no nos obliga. Pero sí, Él nos habla y nos dice, este es el camino por el cual yo quiero que anden, este es el camino eterno por el que yo te quiero guiar. Y quiero quitar toda perversidad de tu corazón, lavarte toda inmundicia, todo pecado, toda rebelión, toda transgresión, y darte mi corazón, un corazón puro que me obedezca. Y un segundo punto con el que Dios me habló a través de esta situación fue acerca de Jesús, ¿no? Y si hay una persona que voluntariamente se entregó para sufrir la mayor clase de dolor, si para mí fue una tortura esto, no quiero ni siquiera pensar o imaginar de lo que pasó Jesús. Y fue por amor a nosotros. Y tal vez nosotros no elijamos sufrir voluntariamente. Y de hecho, si tenemos que elegir, elegimos no hacerlo. Pero Jesús eligió ese camino por amor a nosotros. Porque era más, el amor era mayor y más grande, el poder salvarnos, el poder restaurarnos, el poder rescatarnos, libertarnos y volvernos a ser uno con Él, con el Padre, que el dolor que podía llegar a significar el atravesar la cruz y todos los momentos previos a eso. Y vamos a leer esto que estoy diciendo, ¿no? En la palabra. Miren lo que dice Juan en el capítulo 10. Acá está hablando Jesús con sus discípulos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, o sea, yo por mi propia voluntad, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y veamos lo que dice en el libro de Lucas, que está relatando los momentos previos a la crucifixión, cuando Jesús va a orar a Getsemaní y le pide a sus íntimos, ¿no? A sus discípulos más cercanos que oren por él, que estén con él en ese tiempo, porque estaba triste hasta la muerte, les dice. En el libro de Lucas dice, a partir del versículo 41, y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otro de los evangelios, creo que es en el libro de Mateo, cuando relata esto mismo, dice que 3 veces fue y oró de la misma manera. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerlo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y acá vemos cómo todavía no había pasado la cruz, y Jesús no solo que sabía la clase de dolor que iba a pasar, sino que además les dijo a sus discípulos: yo lo estoy haciendo de forma voluntaria. Y aunque mi voluntad humana, mi carne, mi naturaleza humana, porque Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre, no quiere pasar por esto, yo decido unirme a la voluntad de Dios, a la voluntad de mi Padre, que fue el que me pidió que hiciera esto, porque yo también los amo. En el libro de Juan, cuando lava los pies a sus discípulos, dice que Jesús los amó hasta el fin. En el capítulo 15 de Juan dice: no hay un amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Hacen lo que yo les mando, sigue diciendo después, ¿no? Pero Jesús decía algo que era real y que lo iban a comprobar. Yo los amo. Aunque mi naturaleza humana no quiere pasar por este sufrimiento, no quiere beber esta copa, aún así yo decido hacerlo. Decido unir mi voluntad a la voluntad del Padre y voluntariamente entregar mi vida. Y después la voy a volver a tomar porque soy 100% Dios, ¿no? Y él pasó con este sufrimiento. Decía que su agonía era tan grande, leíamos en Lucas, que era como si cayeran grandes gotas de sangre del sudor a causa del dolor que estaba pasando espiritualmente, porque había una lucha espiritual muy grande en ese momento. Era la salvación del mundo contra el vencer totalmente al enemigo, porque ya estaba vencido desde el principio, ¿no? Pero la cruz iba a ser ese momento culminante, iban a quedar expuestas las potestades del enemigo, del infierno, y él iba a triunfar sobre ellas, ¿no? Iba a vencer a la muerte. Y miren lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Dice: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, o sea, por la alegría que iba a venir después, gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que eso le iba a generar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo, nos está hablando de nosotros, no se canse hasta desmayar, porque todavía no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, ¿no? Entonces este pasaje une los dos puntos que el que veníamos hablando antes y en este que Dios me hablaba, ¿no? De que todavía nosotros no llegamos a sufrir tanto como Jesús para combatir el pecado. Y nunca vamos a llegar a eso, porque nuestro sufrimiento terrenal o las cosas que nos puedan doler jamás se van a comparar con lo que significó para Jesús la cruz. Y al verse separado del Padre, en ese momento donde le dijo: ¿por qué me has desamparado, no? Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué me desamparaste? El pecado de toda la humanidad cayó sobre Jesús. Y Dios se apartó de él el rostro por un momento, mientras él estaba muriendo a causa de ese pecado, por la justicia de Dios establecida sobre él. Y miren lo que dice en Isaías. Con este pasaje termino, capítulo 53, hablando de Jesús, ¿no? A partir del versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él por nuestras rebeliones fue herido, y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, a sufrir. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, una descendencia, que somos nosotros los que creímos en él. Vivirá por largos días, porque él resucitó y está vivo, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto, el resultado de la aflicción de su alma, esta que leíamos recién, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es un texto tremendo que nos explica de una forma muy detallada todo lo que Jesús tuvo que pasar por causa nuestra. Ese es profético, este capítulo de Isaías, porque Jesús todavía no había nacido. Y hablaba acerca de todo lo que él iba a tener que sufrir atravesando la cruz por amor a nosotros, para poder limpiarnos, perdonarnos y quitar el pecado que nos separa de Dios, ¿no? Y él fue escupido, fue azotado, fue burlado. Todo lo que te imagines. Pueden leerlo en los evangelios, todo lo que tuvo que pasar, más el dolor de lo que implica morir por crucifixión. Lo pueden investigar. Así que esto era en lo que Dios me llevaba a reflexionar acerca de el amor que Él nos tiene, el amor que Jesús nos tiene. Y nos tuvo para pasar todo eso de forma voluntaria, porque su amor por nosotros era más grande, éramos nosotros más importantes. Así como para mí era más importante tocar la guitarra que sufrir, para Jesús era más importante nuestra vida, nuestra alma, nuestra salvación, el que estemos con Él para siempre, que pasar por todo eso que pasó. Así que si no conoces a Jesús, te invito a que puedas acercarte a Él con un corazón sincero y dispuesto a conocerlo, decirle: Jesús, te quiero conocer, quiero reconocer delante tuyo que yo tengo pecados que te llevaron a la cruz. Quiero agradecerte por morir por mí. Te quiero recibir como mi Salvador, como mi Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y creo que vos sos el Hijo de Dios, que resucitaste al tercer día, que estás vivo y que vas a volver por mí. Yo te quiero aceptar en mi corazón para ser un hijo tuyo. Y así como pasó con Jesús, decía que había un gozo puesto delante de él, que él iba a ver el fruto y el resultado de la aflicción de su alma iba a quedar satisfecho. Así pasa con nosotros. Hay una gloria eterna, ¿no? Que es Cristo en nosotros, ¿no? Hay una esperanza, y cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, como decía en Hebreos, ¿no? Ponemos nuestros ojos en el resultado, estamos dispuestos a menospreciar, como decía el libro de Hebreos, ¿no? A menospreciar el dolor, el sufrimiento, la vergüenza que nos puede generar el renunciar a cosas, el ser santificados, el ser purificados, porque es muchísima más grande la recompensa de lo que hay detrás de ese sufrimiento que el sufrimiento mismo. Y vale la pena. Porque si Jesús dijo que nosotros valíamos la pena, si Dios creyó que valíamos la pena para que su Hijo muriera en nuestro lugar, entonces vale la pena que nosotros vivamos en una vida de constante santificación y renuncia y entrega a Cristo para que Él sea formado en nosotros y que todos puedan ver a Dios a través nuestro. Espero que esto haya sido bendición para ustedes y nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.